Nuestra empresa se inició hace unos 2 años más o menos. Vimos que en el mundo de la tecnología y de la realidad virtual en concreto empezaba a haber dispositivos que permitían llevar esa tecnología al público, que el participante puede verse inmerso en un universo que no es este que conocemos, puede ser realista, puede ser imaginario, y además dentro de ese universo puede interaccionar con elementos físicos, no solo con elementos virtuales como se puede hacer habitualmente en los juegos comerciales con mandos y demás. Aquí lo que intentamos es que si hay una silla que la puedas tocar y que exista. Si hay una pasarela, pues si es oportuno que se mueva por la física que tú observes, se moverá. Combinamos efectos visuales con el sonido, que es muy importante, con sistemas, por ejemplo, de vibración en el suelo que simulen el movimiento o un tren que pase a tu lado, hace que vibre el suelo, pues eso lo reproducimos y así conseguimos niveles de inmersión muy altos. Estamos trabajando en temas de seguridad. Por ejemplo, un bombero tiene que hacer un salvamento submarino en un coche volcado. No se reproduce nunca en simulación porque es muy peligroso. Con tecnología de realidad virtual podemos simular esas situaciones para lograr que al menos ellos ya tengan un pequeño entrenamiento previo sobre cómo habría que moverse, cómo habría que actuar. A nivel educativo y cultural, yo me remitiría a una única aplicación. El Google Maps en realidad virtual es una herramienta que yo entiendo que hoy en día debería ser base en cualquier clase de geografía de entre 15 y 18 años. Si les metemos dentro de ese entorno no lo van a olvidar jamás porque ha sido una experiencia que han vivido. Y si encima introducimos una pequeña dosis de juego, ese conocimiento queda mucho más asentado. A nivel mundial hay grandes multinacionales haciendo inversiones milmillonarias en toda esta tecnología. Se están desarrollando microdisplays que van a permitir que las pantallas que ahora tienen una calidad relativa nos representen imágenes prácticamente indistinguibles del mundo real. Vamos a tener sistemas de posicionamiento absoluto que nos permitan ya movernos por grandes extensiones de espacio sin ningún tipo de problema, detectando los obstáculos, se irán representando en el mundo virtual para evitar chocar. Y luego va a haber otro apartado que quizá domine sobre la realidad virtual, que va a ser la integración de la realidad aumentada en nuestro día a día normal. No te digo que a corto plazo todos llevemos lentillas de realidad aumentada, pero no pasará mucho tiempo a que sea habitual que veamos por la calle gente con gafas ligeramente mayores que las que tenemos hoy en día, que superpongan al mundo real una capa de información digital, ofertas en las tiendas por las que pasas cerca, información de la persona con la que estás teniendo una conversación. Yo creo que el mundo va a cambiar mucho de aquí a 10 años en base a la integración de esta tecnología.